Muy buenas noches y bienvenidos. Mi nombre es Miguel Pinto Valdivia, soy médico endocrinólogo y actualmente me desempeño como presidente de la Asociación de Diabetes del Perú, ADIPER. Les doy las buenas noches a todos y los invito a participar en las actividades académico-científicas de la Asociación de Diabetes del Perú. Continuando con nuestra programación anual, en esta noche tengo el gusto de presentar al doctor Víctor Noriega, médico endocrinólogo y miembro de la Junta Directiva de la ADIPER. Víctor se desempeña como médico endocrinólogo en la Clínica Angloamericana y también es profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con sede en el Hospital Nacional Cayetano Heredia. En los siguientes 40 minutos, el doctor Noriega nos va a hablar acerca del manejo actual de las crisis hiperglicémicas en la diabetes tipo 2, fenómeno frecuente en nuestra realidad por diversos factores. Víctor, nuevamente gracias por haber aceptado nuestra invitación. La plataforma virtual es tuya. Bienvenidos y adelante. Buenas noches con todos, agradeciendo al doctor Miguel Pinto por haberme invitado a dar esta ponencia y poder tener también la oportunidad de recordar y de reactualizar algunos conceptos que se han podido mover desde la primera vez que di esta charla como residente bajo la tutela del doctor Pinto en el Hospital Cayetano Heredia, ¿no? Y sin más preámbulos, vamos a avanzar con el tema a discernir. Esta es la agenda, ¿no? Vamos a hablar una pequeña introducción acerca de las crisis hiperglicémicas en nuestro país, en el mundo, cómo se han movido. Vamos a ver que los criterios diagnósticos, si bien nosotros seguimos utilizando el del último consenso de la Asociación Americana de Diabetes, hay algunos detalles que pueden cambiar en función a las sociedades, y es porque según los estudios que han visto dentro de su población, hay algunas diferencias, no muy significativas, pero sí interesantes para resaltarlos, ¿no? Vamos a recordar los 4 pilares de tratamiento de las crisis hiperglicémicas. Vamos a ver qué de nuevo hay en la hidratación, en la insulinoterapia, en el manejo de electrolitos y en la búsqueda de factor descompensante. Y obviamente no está de más recordar los pequeños detalles que cambian cuando después de la pandemia hemos tenido que manejar pacientes que han podido desarrollar estas crisis hiperglicémicas secundarios no solamente a la infección, sino también al tratamiento que se le da a este tipo de pacientes y ver cuáles son las pequeñas diferencias que pueden haber con un programa general, con el protocolo general. Entonces, para ninguno de nosotros es secreto que la diabetes en nuestro planeta ha aumentado de manera exponencial. Esto es una de las últimas proyecciones que se ha tenido de la IDF del 2019, si no me equivoco, y en la cual vemos pues, que la mayoría de países y sobre todo los países de bajos recursos van a tener un incremento de su prevalencia de diabetes, inclusive más hasta el 110% de lo que tienen anteriormente. Entonces, conforme van aumentando la prevalencia de diabetes y en países pobres como el nuestro, la mayor prevalencia es de la diabetes tipo 2, también van a aumentar el riesgo de generar crisis hiperglicémicas. Levemente o ligeramente la historia, vamos a ver que desde el siglo, 2 siglos atrás, en 1800, ya se detalla un cuadro clínico especial llamado coma diabético, que estaba relacionado con el incremento de azúcar en la sangre. Conforme van pasando los tiempos, los años, vamos a ir identificando algunos otros factores que están involucrados para separar el coma diabético de la cetoacidosis y del estado hiperosmolar, que eso se va a detallar más adelante, pero ya con la identificación de cetonas podíamos hacer una pequeña diferencia entre ambas. De ahí van a haber diferentes desarrollos científicos y tecnológicos que van a ir a marcar un hito importante en el tratamiento de estas crisis. Por ejemplo, el hito más importante es el descubrimiento de la insulina, y a partir de ahí, con una mortalidad que estaba cercana al 100%, las crisis hiperglicémicas a la actualidad ya la tenemos por debajo del 1%, y también mejorando aquellos esquemas de tratamiento que empezaron con dosis altas de insulina para luego pasar a dosis bajas de insulina, etc. Y después algunas convencionalidades que tuvieron que hacer en Estados Unidos en función a su población, y después las sociedades británicas y otras sociedades más que han impuesto o han dado las pautas para el manejo de estas crisis, ¿no? Y eso es lo que vamos a revisar ahora. Una generalidad bastante grande dada, escrita en su momento en la guía del 2009, la última guía del 2009 de la Asociación Americana de Diabetes, es que para ese país estadounidense, angloamericano, es que la mayor prevalencia de la cetoacidosis diabética en su población es generalmente debido a los diabéticos tipo 1, y es por eso que la mayor prevalencia de personas que hacen este tipo de complicaciones son menores de 20 años y generalmente en el debut de la enfermedad.
pero conforme van pasando los tiempos y en nuestro país, como vamos a verlo en los estudios posteriores, vamos a darnos cuenta que en nuestra realidad es diferente. Nosotros no tenemos una prevalencia alta de diabetes tipo 1 y por lo tanto la mayoría de cetoacidosis diabéticas que podamos ver van a ser en función a la diabetes tipo 2. Es un episodio frecuente. Un buen grueso de pacientes que ingresan a la unidad de emergencia que tengan el diagnóstico de diabéticas van a ser por una crisis hiperglicémica. Y obviamente, como ya les he explicado, con el boom de la prevalencia de la diabetes, también van a venir el boom de o mayores frecuencias de desarrollo de complicaciones. Ya se había mencionado que la mortalidad en general es menor al 1% gracias a los avances tecnológicos terapéuticos y de diagnóstico temprano, ¿no? Exámenes bioquímicos que nos permiten de llegar al diagnóstico tal vez con un poco más de precisión para poder iniciar el tratamiento adecuado. Pero en determinadas poblaciones, llámese adultos mayores, que es la población más grande que tiene diabetes tipo 2, vamos a tener ciertos problemas en hacer el diagnóstico precoz, porque la mortalidad en estas complicaciones está determinada por el diagnóstico precoz y el tratamiento temprano. Entonces, tenemos en los pacientes adultos mayores alteraciones o retrasos en el diagnóstico por el hecho de que por ser plurimedicados o por el hecho de tener otras condiciones que pueden de cierta forma justificar las molestias que está presentando el paciente, pues vamos a retrasar el pensamiento diagnóstico. Pero no todo es malo, ¿no? En cuestión de la mortalidad comparativa según la edad ha cambiado bastante. En algunos casos hemos reducido la mitad o en algunos casos un poco más de la mitad de las prevalencias, digamos, de la mortalidad comparativa, pero aún todavía seguimos teniendo cierto empuje que tenemos que dar para lograr disminuir un poco más la mortalidad. Esto es la doctora Lourdes Manco, que concursó en un concurso de residentes de ADIPER, presentó justamente la concatenación o la evolución de los pacientes que tenían cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar admitidos en el hospital Cayetano Heredia, y hizo una base de datos desde el 2001 hasta el 2018. Y en ella se ve que la frecuencia de pacientes que ingresan al departamento de emergencia con diagnóstico de cetoacidosis diabética representaba en el 2001 el 6.7% de todas las admisiones de pacientes que tenían el diagnóstico de diabetes. Y en un momento dado, desde el 2002 hacia ya el punto máximo, el 2013, hemos tenido un incremento que también se correlaciona con el incremento de la prevalencia de diabetes en nuestro país para estabilizarse. Obviamente, el número de pacientes ha aumentado. Esto estamos hablando de proporciones. Entonces, si al inicio del marco del estudio que estamos viendo era solamente un 6% de todas las admisiones de diabetes que representaban crisis hiperglicémicas, al momento actual está bordeando el 8 al 10% de todas las admisiones. O sea, hay un incremento importante. Como ya les había mencionado, tenemos estudios peruanos en los cuales hay estudios un poco más antiguos, desde 1980, en la cual la mayoría de pacientes eran considerados diabéticos tipo 1 en esos momentos, ¿no? Pero después, conforme avanzaba la edad y aumentaba el estudio, digamos, los estudios en función a la diabetes tipo 2, a partir del estudio publicado del doctor Manrique en el 2003, vemos que hay una gran prevalencia de diabetes tipo 2, más que de diabetes tipo 1, como causas de crisis hiperglicémicas, ¿no? El otro estudio de Manrique, la actualización en el 2008, sigue manteniendo ese mismo patrón. El estudio que realizó el doctor Pinto en el 2008 en paralelo, también en este estudio fueron todos los pacientes admitidos por cetoacidosis en el hospital Cayetano Heredia fueron por diabetes tipo 2, y el doctor Tixe con su actualización en el 2014 también tuvo una mayor prevalencia de diabetes tipo 2 como mayor tipo de diabetes con cetoacidosis diabética, ¿no? En algunos casos hemos reportado los factores descompensantes. En el caso de infecciones fue el factor que prevaleció en el estudio de Manrique, y en el estudio de Pinto fue la descontinuación de tratamiento, ¿no? Este es el estudio que realizó la doctora Manco, en la cual podemos ver que también se mantiene ese tipo de prevalencia, ¿no? Un 63.6% de pacientes fueron de diabetes tipo 2. La mayoría fueron de las crisis hiperglicémicas, fueron de cetoacidosis diabética. Y acá es uno de los primeros reportes que evaluamos el estado mixto, que se ve como segunda causa de crisis hiperglicémica admitidas en el hospital, ¿no? Y en este caso, si bien es cierto, la falta de tratamiento es la causa principal, o la inobservancia de su tratamiento fue la causa principal
de las crisis hiperglicémicas, también podemos ver que casi un tercio de los pacientes que fueron admitidos tienen una casuística de debut, o sea, debutaron como cetoacidosis diabética en los pacientes, ¿no? Entonces, esos son los datos más resaltantes. Es por eso que nosotros tenemos que estar preparados. Desde que entramos a la residencia, nos enfrentamos a la evaluación de este tipo de pacientes y el reto más que el diagnóstico, porque el diagnóstico es relativamente sencillo cuando conjuntamos la clínica y los valores de laboratorio, sino el manejo, porque el manejo tiene que ser individualizado. Solo para recordarles, sabemos que las alteraciones bioquímicas para el desarrollo tanto de la crisis de la cetoacidosis diabética como el estado hiperosmolar hiperglicémico son muy variadas. Acá hay un pequeño resumen en las cuales tenemos que recordar que hay a la falta de acción de la insulina, vamos a tener un flujo de ácidos grasos libres que van a ir al hígado, que van a ser transformadas por la beta oxidación en cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos van a barrer con nuestra reserva alcalina y al barrer nuestra reserva alcalina vamos a tener una acidosis metabólica, ¿no? Obviamente, como no hay disminución de la acción de la insulina y aumento de las contrarreguladoras, vamos a tener que movilizar sustratos gluconeogenéticos para generar una mayor hiperglicemia, ¿no? Y hay algunas condiciones, y esto es por qué pongo este gráfico y no el clásico que se ve en la guía de la ADA, es porque nosotros tenemos más diabéticos tipo 2 y por lo tanto la mayoría de nuestros pacientes van a tener un factor desencadenante claro, generalmente infecciones o algún otro evento agudo de por medio. ¿Y esto es por qué? Porque en esos contextos de eventos agudos vamos a tener la activación de nuestro sistema inmunológico a través de nuestras citoquinas inflamatorias, que estos van a condicionar una mayor resistencia a la insulina y van a hacer que nuestros diabéticos tipo 2 se comporten como si fueran un diabético tipo 1 porque al aumentar la necesidad de insulina y la disfunción de la célula beta es tal que ya no va a poder llegar a mantener una compensación adecuada, digamos, la acción de la insulina se detiene y es por eso que puede generar todos los cambios bioquímicos necesarios para generar la hiperglicemia. Esta es la razón por la cual la cetoacidosis diabética se da en los pacientes diabéticos tipo 2. Obviamente, en el estado hiperosmolar, esta disminución de la acción de la insulina, si bien es cierto, es suficientemente importante para no controlar la glucosa, pero todavía tiene cierta acción en el bloqueo de la lipasa sensible a hormonas. Por lo tanto, no va a haber destrucción de triglicéridos y liberación de ácidos grasos. Esa es la razón por la cual el estado hiperosmolar va a tener una hiperglicemia mayor porque va a dar vueltas en el proceso de no consumo de glucosa, pero todavía va a ser capaz de bloquear la producción, la liberación de ácidos grasos libres. Esto es la fisiopatología a grandes rasgos, básicamente, ¿no? Como ya les había mencionado, nosotros en la mayoría de pacientes, sobre todo en nuestra realidad, siempre vamos a tener que buscar un factor desencadenante que ha conllevado a que el cuerpo de nuestro paciente haya cambiado sus vías metabólicas y desencadenen una crisis, una cetoacidosis o una crisis hiperglicémica. Pero vamos a darnos cuenta que según la literatura que nosotros podamos leer, estos factores desencadenantes van a variar en función a determinadas circunstancias. Una de ellas es la condición socioeconómica en la cual se maneje un país. Porque, por ejemplo, si ustedes ven a Australia, a Brasil, a España, a Estados Unidos, la principal causa de una descompensación aguda básicamente es la pobre adherencia al tratamiento. Sin embargo, cuando vemos países de bajos ingresos, más o menos como nosotros, vemos que son las infecciones las que van a generar la mayor frecuencia de desencadenar una crisis hiperglicémica. Entonces, tenemos que darnos cuenta también no solamente ver las realidades en otros países, sino también ver nuestra realidad. Es por eso la importancia de los estudios que les he presentado al inicio. ¿Por qué? Porque nos dan a nosotros la idea de qué es lo que está pasando en nuestro país o nuestra realidad. Entonces vamos a hablar sobre criterios diagnósticos. ¿Qué es lo que ha cambiado? Si es que ha cambiado algo en cuestiones del criterio diagnóstico. Este es el cuadro clásico que nosotros leemos en la guía del 2009, que ya básicamente ya ser una literatura clásica, ¿no? Nos habla de los valores laboratoriales, uno de los criterios importantes es el control de la glucosa y también la presencia de una alteración en el pH, en el bicarbonato, en las cetonas. Idealmente tiene que ser cetonas en sangre, pero si no, las cetonas en orina nos pueden ayudar bastante. La osmolaridad, que viene a ser importante en el estado hiperosmolar hiperglicémico, el estado mental, que puede
generalmente estar alterado en cualquiera de sus variantes en el estado hiperosmolar hiperglicémico, y que si vamos a hablar de estado de cetoacidosis, nos va a definir severidad de cuadro, ¿no? Eso es el asunto. Eso es básicamente lo mismo. Pero no es solamente eso. Actualmente ya, sobre todo cuando estamos hablando de criterios de diagnóstico de severidad en solamente cetoacidosis diabética, lo que vamos a ver es que hay otras cositas que también tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, el grado de deshidratación, ¿cómo se llama? El escala de Glasgow, que nos van a definir, o la nivel de beta-hidroxibutirato sérico, que también nos van a definir por sus valores si estamos en un cuadro de cetoacidosis severa o no. Claro, nosotros no tenemos la capacidad de medir, pero eso es lo que está cambiando. Están ampliando, ya no solamente están los criterios clásicos, sino también otras condiciones, como por ejemplo signos vitales. Y algo que también me ha llamado la atención cuando he leído esta revisión es el hecho de que cuando yo he sido residente, teníamos que, al monitorizar o al hacer el diagnóstico de una crisis hiperglicémica tipo cetoacidosis, teníamos que tomarle un análisis de gases arterial, o sea, un AGA. Pero actualmente lo que nos hablan es, o hacen hincapié en esta revisión, que la variación entre el pH venoso y arterial, y tanto el nivel de bicarbonato venoso y arterial, es bastante mínimo y no va a afectar la decisión del tratamiento cuando nosotros podamos evaluarlo. Y es por eso que, para conservar, según lo que he leído en el artículo, conservar las arterias para otro tipo de procedimientos, ya no es necesario tener un arterial, salvo que haya un problema pulmonar de por medio. Si no, tranquilamente, a partir de ahora se puede hacer, digamos, venoso. Esto era cuando un paciente con cetoacidosis estaba en la emergencia, generalmente era motivo de práctica de tomar agas de los internos, externos, y hasta de los mismos R1 cuando no se tiene la facilidad al inicio. Pero no son los únicos criterios para diagnóstico de crisis hiperglicémicas. En este caso, en cetoacidosis, no solamente tienen la ADA, que ya les he presentado, que está en la columna de la izquierda, sino también está la Sociedad Británica, y está también la Sociedad Americana de Endocrinólogos Clínicos, que van a modificar algunos detalles nada más. Por ejemplo, la británica considera una glucosa mucho más baja que la de la Asociación Americana de Diabetes. Obviamente los valores entre leve y moderado, solamente la británica considera severo a menos de 7, y leve o moderado las pone en un solo, digamos, en un solo grupo, a un pH menos de 7.3. Hablamos de bicarbonato, en la cual solamente consideramos menos de 15, pero mayor de 5, y en la otra, en severo, ya menos de 5, ¿no? Y así, pequeños detalles que cambian para tener. Esto se ve porque, bueno, la población de los británicos en Inglaterra, hay mayor prevalencia de diabetes tipo 1, entonces en ellos las cosas pueden ser más severas, y es por eso que bajan el umbral para detectarlos más tempranamente y evitando posibles complicaciones por el manejo de la cetoacidosis, como recordaremos. Entonces, la ACE básicamente casi mantiene igual. Lo único que incorpora la ACE a sus criterios diagnósticos es la presencia de cuerpos cetónicos, o el valor de beta-hidroxibutirato. Esto también es una comparación para para Inglaterra, y también para la Asociación Americana de Diabetes, los criterios para considerar estado hiperosmolar hiperglicémico. Vemos que la glucosa también tiene un valor menor. El bicarbonato también es un valor menor. Y acá hacen la salvedad, si bien es cierto que no aplica en el ADA porque no lo considera, ellos sí te ponen un barco que tiene que ser menos de 3, ¿no? Y bueno, la osmolaridad sí se mantiene igual. Acá lo que me llamó la atención y me agradó bastante, porque cuando nosotros leímos estado hiperosmolar hiperglicémico, hablamos de alteración del estado mental, pero no consideramos, por ejemplo, lo mencionan, pero no lo consideran como un criterio en la Asociación Americana de Diabetes, el grado de deshidratación. En cambio, en la guía británica sí nos ponen la deshidratación como un factor importante, y también no te ponen alteración del sistema nervioso central, sino simplemente te ponen una sensación de una sensación de malestar. Entonces, como que
baja un poco el umbral de entrada y podemos tal vez agrupar a un grupo, diagnosticar a un grupo mayor. La idea es darle tratamiento más temprano para evitar complicaciones. Pero no solamente eso, hay algo que en los últimos años, desde el advenimiento de los inhibidores de SGLT2, que ha cobrado vital importancia. Antes existía, pero no era tan común su presentación y por lo tanto solamente se lo leía como algo anecdótico, como reportes de casos en determinadas situaciones. Era algo que bueno, en mi época cuando leí cetoacidosis diabética por primera vez, no era algo que lo presentaban como muy importante, ¿no? Una evidencia de algo. Y es la cetoacidosis euglicémica. Y esto aparece justo, no, o sea, cobra más importancia desde que empezamos a utilizar los inhibidores de SGLT2, porque son estos medicamentos los que conllevan a alteraciones metabólicas, que lo vamos a ver, que van a generar toda la cascada de producción de cuerpos cetónicos, pero como es un hipoglicemiante, no vamos a tener el criterio de glucosa. Y es algo que tenemos que tenerlo claro. Entonces, no solamente tenemos las crisis hiperglicémicas clásicas, como la cetoacidosis y el estado hiperosmolar, sino también en aquellos pacientes diabéticos tipo 2 de larga data, usuarios de insulina, que están utilizando, que han empezado a utilizar inhibidores de SGLT2, podemos tener este cuadro llamado cetoacidosis euglicémica y es algo que tenemos que tenerlo claro porque a veces solamente ven los criterios clásicos y dicen, no cumple criterios, no es ceto, y retrasamos el diagnóstico, retrasamos el manejo y aumentamos la mortalidad, ¿no? Y es clásico en nuestra realidad que los diabéticos tipo 2 que están tomando inhibidores de SGLT2 tengan que tener cuidado con esto. Y estos son las alteraciones metabólicas que se dan en los pacientes con cetoacidosis euglicémica. Lo que les había mencionado, este medicamento aumenta la glucosuria y es por eso que eso genera una baja de glucosa en la sangre. Esto va a desencadenar un incremento de glucagón. Si estamos hablando de un paciente diabético tipo 1 o un paciente diabético tipo 2 ya insulino requiriente, la bajada de glucosa va a hacer que bajemos la dosis de insulina. Hay estudios que demuestran que cuando se le baja más del 10% de su dosis basal, esto va digamos, la bajada de la insulina más el incremento del glucagón dado por el medicamento, va a incrementar la lipólisis y por lo tanto va a aumentar la cetogénesis y esto va a generar la cetosis. Eso es lo que se tiene que tener en cuenta. Entonces, de esos estudios se demostró que, por ejemplo, los pacientes que se les añade inhibidor de SGLT2 para ayudar a controlar la glicemia y están utilizando insulina, se trata de titular de manera más lenta y progresiva la medicación, el inhibidor de SGLT2 y también la titulación negativa de la insulina también tiene que ser con bastante lentitud para evitar que se desencadene este tipo de procesos. Entonces, ya más o menos resuelto o bueno, comentándoles los hallazgos nuevos o las diferentes situaciones que podemos tener ahora con los diagnósticos y los diferentes guías que podemos revisar, evaluar y sentirnos cómodos con el manejo. Nosotros generalmente utilizamos el manejo de la ADA y es en función a esto que vamos a hablar sobre el tratamiento, siguiendo los lineamientos de la guía de la ADA. Y pues es la última guía, porque antes se publicaba cada 2 o 3 años. Hasta el 2009 tuvimos esta guía, ¿no? Hecha por el maestro Kitabachi, junto con el doctor Umpierres, que todos nosotros lo conocemos, varias veces ha venido aquí a darnos muchas charlas en los congresos previos de ADIPER. Entonces, esta guía nos da este parámetro. Nos habla de que tenemos 4 pilares de tratamiento y esos 4 pilares van a estar enfocados en solucionar o en corregir determinadas alteraciones bioquímicas. Habíamos mencionado que, perdón, una de las características es la deshidratación del paciente. Entonces, por eso es importante los fluidos. Obviamente, como decía un profesor mío cuando estaba en pregrado en la universidad, decían, endocrinología se define básicamente en 2 cositas. Si tiene exceso de hormonas, se la quitas. Si tiene falta de hormonas, se la das. En este caso estamos hablando de que la cetoacidosis y el estado hiperosmolar se debe a una mala acción o una deficiente acción de la insulina. Entonces lo que vamos a hacer es insulinizar, ¿ya? Sabemos que por la deshidratación puede haber barrido de potasio y entonces vamos a tener alteraciones hidroelectrolíticas y esa la vamos a tener que cuidar. Principalmente el potasio por todas las complicaciones clínicas que da tanto la hiper como la hipocalemia, perdón. El bicarbonato, ustedes saben que nosotros acá tenemos que solucionar problemas bioquímicos, cortar vías
digamos, procesos enzimáticos y activar otras. Entonces, para eso yo necesito que las enzimas respondan a los estímulos. Recordemos que las enzimas son proteínas y las proteínas se desnaturalizan con la acidez. Es por eso que con un determinado nivel de pH yo voy a tener que utilizar un suplemento de bicarbonato para ayudar a disminuir esta acidemia y dejar que mis enzimas trabajen tranquilas para corregir las vías metabólicas. Eso a grandes rasgos, no se preocupen, vamos a desglosar cada una de ellas y también vamos a ver qué hay de nuevo en cada uno de esos parámetros. Pero el marco general es este. A mí me enseñaron que son 4 los pilares de tratamiento. La hidratación, como ya les he mencionado, es importante y generalmente la ponen primero. ¿Por qué? Porque la insulina tiene que cortar la producción de cuerpos cetónicos. La insulina tiene que llegar a determinados órganos muy importantes en la génesis de las alteraciones bioquímicas que van a dar una cetoacidosis. En este caso, músculo, grasa e hígado. Son los 3. Pero si un cuerpo está deshidratado, la sangre, recordemos, va a ser distribuida o redistribuida a órganos vitales, cerebro, corazón y riñón. Ahí no necesito que actúe la insulina porque ahí no están los problemas bioquímicos que tengo que cortar. Entonces, la importancia de la hidratación, número 1, es el hecho que va a servir como un vehículo adecuado. Me va a abrir la carretera, digamos, para que la insulina pueda llegar a donde tenga que llegar con un buen volumen circulante efectivo. La insulina va a llegar a los tejidos donde tiene que actuar, a la grasa cortando la lipólisis, al hígado para que disminuya o bloquee la beta oxidación y en el músculo para aumentar su consumo de la glucosa y disminuir la hiperglicemia circundante. Entonces, por eso es importante la hidratación. Ya les había mencionado que si le falta insulina, le tengo que dar. Eso es la base de la insulinoterapia y lo que resume generalmente casi toda la endocrinología. El manejo de electrolitos, principalmente de potasio, pero no solamente potasio, ya vimos el bicarbonato, pero tampoco no solamente es el bicarbonato, sino también el fósforo, porque disminuciones o variaciones muy bruscas en el fósforo van a generar alteraciones digamos, en la energía, sobre todo músculos respiratorios, y obviamente también en la consecución de energía, que es el producto final del metabolismo de la glucosa. Y como siempre, tenemos que ser bastante certeros o bastante arteros y tener que sospechar mucho en la búsqueda, no escatimar esfuerzos en la búsqueda del factor descompensante, no solamente quedarnos en decir, bueno, pues no se puso la insulina hoy día o no tomó su pastilla hoy día y ya es por eso que está haciendo ceto o estado hiperosmolar, no. Tenemos que hacer una búsqueda exhaustiva del factor desencadenante. ¿Por qué? Porque si no solucionamos el factor desencadenante, toda la producción de cuerpos cetónicos y las alteraciones bioquímicas van a revertir, o sea, van a regresionar cuando quitemos el tratamiento. Y en esta revisión, muy simpática, que se las puedo recomendar a todos, hablan de que hay un quinto pilar y es el monitoreo continuo para evitar complicaciones. Porque tanto la insulinoterapia como el manejo de electrolitos, ya sea los electrolitos, ya sea por cómo viene el paciente o cómo se puede alterar con el tratamiento, porque lo sé, entonces tengo que evitar todas esas complicaciones. Y sobre todo en niños, que no es el tema del asunto, pero sí los niños son bastante susceptibles a los cambios, ya sean de electrolitos osmolares o de algunos del fluido que pueden generar problemas en ellos. Entonces, los adultos a veces no tenemos mucho eso, pero sí también podemos sufrir de hipocalemia, hipoglicemias, etcétera, ¿no? Que tenemos que mantener. Entonces, dentro de la hidratación, obviamente lo primero que tenemos que hacer, todo paciente en emergencia tenemos que ver el ABC, vía aérea, respiración y circulación, ¿no? Y vamos a tener que, como nuestros pacientes vienen deshidratados, vamos a tener que evaluar según nuestro criterio clínico y definir si mi paciente está en shock hipovolémico, deshidratación severa o leve moderada, ¿no? Para eso se da el tratamiento con fluidos, la guía lo dice, según el estado de hidratación de nuestro paciente. Shock hipovolémico va al tratamiento de shock hipovolémico con las guías de shock hipovolémico. Generalmente nuestros pacientes vienen en deshidratación moderada o leve y ahí vamos a tener que utilizar la técnica de reexpansión de volumen, que generalmente la guía lo menciona, que se le tiene que pasar 1 litro a 1,5 litros en 1 hora, máximo 2. En 1 hora generalmente. ¿Cuál es el objetivo de esto? Estabilizar la presión y generar un flujo urinario mayor de 50 cc por hora o 0.5 cc por kilo por hora. ¿Qué significa esto? Que nuestro volumen circulante efectivo ya está adecuado. Entonces, en función a esto, yo tengo que generar mi hidratación, ¿no? Ya una vez que estemos hidratados, según el balance hídrico, podemos darle una hidratación de mantenimiento que para la guía está entre 250 o 500 mililitros por hora. Eso es lo que recomienda la guía, ¿no? La pregunta de siempre, ¿es al 1 normal o al medio normal? Y acá es donde salta una de los primeros consejos de la guía, ¿no? Si utilizamos el sodio corregido, está normal o alto,
bajamos a solución al medio normal, que significa cloruro de sodio al 0.45%. Pero si el sodio corregido está por debajo del rango normal, seguimos a la solución 1 normal. Muchas veces hemos tratado, o sea, la explicación digamos, farmacológica de esto es un poco compleja, pero para hacer esta exposición me encontré con este gráfico muy simpático, muy bonito, en la cual explica por qué la solución al 0.45% es la que más va a lograr la normalidad, ¿no? Esto de aquí, las primeras barras horizontales son cómo está distribuido el intravascular, el intersticial y el intracelular en una persona que no tiene ninguna crisis hiperglicémica. Y podemos ver que la cetoacidosis y el estado hiperosmolar van a tener una compresión, una disminución de los volúmenes, tanto intravascular o intersticial e intracelular, más severo en el estado hiperosmolar hiperglicémico. Entonces, cuando nosotros reponemos, por ejemplo, con dextrosa al 5%, no vamos a lograr restablecer el balance en el líquido intersticial. Va a aumentar el intracelular y el intravascular va a quedarse corto. Cuando utilizamos el cloruro de sodio al 9%, vamos a ver que, si bien es cierto, podemos expandir de una forma importante el intersticial más el intravascular, el intracelular se va a ver acortado por el avance del intersticial. Y acá tenemos el 0.45%, que es al medio normal, que es cuando estamos en un estatus de esta naturaleza, en una crisis hiperglicémica, la que más va a reponer cada compartimento de una forma adecuada. Y ya cuando lo bajamos a la mitad de esto, pues obviamente vamos a tener una mayor amplitud del intracelular, que no es lo que nosotros generalmente hacemos. Y es por eso que digamos, la hidratación con solución al medio normal es la que va a lograr estabilizar los compartimentos, los diferentes compartimentos de líquido corporal de una forma más natural, o llevarlo más al natural. Pero también se han evaluado otro tipo de soluciones. ¿Por qué? Porque la cantidad de cloro que tiene la solución salina es mucho más alta que el de la sangre. Y es por eso que una de las complicaciones de salida de nuestros pacientes con cetoacidosis diabética es la acidosis hiperclorémica. Como al inicio y por el tipo de paciente tenemos que hidratarlo de una forma bastante intensa, vamos a incorporar mucho cloro a su circulación, y eso genera una acidosis hiperclorémica que al final nos pone en duda si ya salió o no salió, y tenemos que estar calculando trastorno triple o algo así para poder darle el tratamiento correctivo adecuado. Es por eso, para evitarnos esos tipos de cálculos y otros problemas, es que sí hay algunos estudios que han evaluado el uso de otro tipo de soluciones como las que tenemos habitualmente. Entonces, la solución de Harman, lactato Ringer, esto es un tipo de coloide, y el acetato Ringer, ¿no? En algunos casos sí ayuda a mejorar, en algunos no. Por ejemplo, el Harman sí se utiliza más que todo en niños. Hay un menor tiempo de resolución de la acidosis, pero no cambia la necesidad de insulina. El lactato Ringer, por tener lactato, va a generar van a utilizar este lactato como un sustrato gluconeogenético y va a mantener hiperglicemia, aunque no hay diferencias con el cloruro de sodio con respecto al a la recuperación del pH, ¿no? El Plasma-Lyte 148 disminuye la presencia de acidosis hiperclorémica, que eso es lo que se quiere, y el Ringer acetato generalmente lo utilizan en la UCI más que todo para emergencias hepatorrenales por las características que tiene, pero su perfil es similar al lactato Ringer cuando hablamos de resultados en cetoacidosis. Esto me pareció importante porque a veces algunos podemos pensar en utilizar este tipo, a veces por disposición lo podemos usar. Tenemos que tener en cuenta las variabilidades que podemos encontrar en ese sentido, ¿no? Y hay estudios como este estudio, que es un subanálisis de dos estudios que se realizaron en la UCI, el estudio SALT-ED, que utilizó el lactato Ringer, y el estudio SMART, que utilizó Plasma-Lyte de otro tipo, no el que les he presentado ahora, sino es un Plasma-Lyte A, en la cual a todos los pacientes administrados en UCI que tengan disminución de la volemia, les ponen cualquiera de estos dos. Digamos, cualquiera de estos dos fluidos, ¿no? Es el lactato Ringer o Plasma-Lyte en estos dos estudios. En estos dos estudios, que fue un estudio bastante grande, pacientes ingresados en UCI, fueron 102 pacientes que fueron diabéticos, que entraron por cetoacidosis diabética y que, según el protocolo de cualquiera de los estudios, podían elegir o solución salina o, dependiendo del estudio, lactato Ringer o Plasma-Lyte.
Lo que sí hay que tener en cuenta es que como este estudio es un estudio americano, hay mayor prevalencia de diabetes tipo 1. Hay que tener cuidado. Hago la salvedad en esto. Pero, digamos, ellos hicieron el enfrentamiento, el pareo contra solución al cloruro de sodio, el 0.9%, y le llamaron cristaloides balanceados a la presencia, al uso de lactato Ringer o de Plasma-Lyte A, y esto era en función a la decisión del médico que admitía al paciente y que tenía su experiencia, etcétera. Eso era, pero esos fueron los pacientes. Todos los pacientes estuvieron ingresados en UCI, porque estos dos estudios son estudios en UCI, en cuidados intensivos. ¿Y qué es lo que se vio? Ustedes pueden ver acá las diferentes concentraciones de electrolitos bastante importantes durante el manejo de la cetoacidosis, en este caso, ¿no? Acá podemos ver el sodio, el potasio, el cloro, el bicarbonato, la creatinina, en este caso ya son parámetros clínicos, bioquímicos, creatinina y glucosa, ¿no? Cuando vemos la glucosa, cuando se utiliza, acá le llaman a los cristaloides balanceados, que es el plasma, el lactato, cualquiera de los dos. Los cristaloides balanceados es la gráfica celeste y la gráfica naranja es el salino puro. Entonces vemos que no hay diferencia en lo que es la función del riñón ni tampoco la glucosa. En lo que es el sodio, hay cierta tendencia a estar más alto con el salino, obviamente. Y cuando hablamos del potasio, vemos que el salino también produce tendencia, pero no es estadísticamente significativo. Donde sí llegó a ser ligera, o sea, es, digamos, bastante, o sea, significativo, pero no tan evidente, digamos que se ha quedado en el margen, es en la porción de cloro, ¿no? Vemos que los que utilizaban los cristaloides balanceados tienen menos concentración de cloro que aquellos que utilizaban cloruro de sodio, obvias razones, eso es lo que se quiere evitar. Y el bicarbonato se eleva mucho más rápido con los cristaloides, digamos, balanceados versus eh, la solución salina estándar, ¿no? Y acá podemos ver en este cuadro los diferentes parámetros que ellos utilizaron para medir la efectividad del tratamiento de su intervención. Ahí tenemos la cantidad de pacientes, 94 en los cristaloides balanceados y 78 en los pacientes que fueron administrados con salino regular. Entonces, el tiempo de resolución de la cetoacidosis, en qué momento se descontinuó la insulina en infusión, cuánto de volumen, cuánto de insulina se utilizó en la infusión, la admisión a la UCI, si hay mortalidad, etcétera. Hay varios parámetros que ellos evaluaron. Y dentro de todos estos parámetros, los que fueron estadísticamente significativos en favor de los cristaloides balanceados fueron el tiempo de resolución de la cetoacidosis diabética, el menor tiempo de descontinuación de la infusión endovenosa de insulina y la presencia de hipocalemia nueva. Son las tres valores y como ustedes van a darse cuenta, es muy, muy, muy importante el control del potasio, sobre todo cuando estamos en infusión de insulina. Obviamente, el de disminuyen hay menor exposición a insulina en infusión, obviamente va a tener menos probabilidad de ser hipocalemia. Entonces, hay parámetros muy importantes de seguridad, de valor clínico, que estas soluciones nos están dando como que una nueva perspectiva al momento de manejar la hidratación en nuestros pacientes, ¿no? Cuando hablemos de insulinoterapia, todo lo que ustedes pueden ver ahí es lo que está en la guía, lo que ya sabemos todos nosotros, la forma de darla. Se llama, actualmente me he enterado que se llama la infusión endovenosa de insulina dosis fija, ese es el nombre que le han puesto, en la cual tenemos dos opciones, o le damos un bolo de insulina endovenosa, digamos, al momento y le continuamos con una infusión, ambas de 0.1 unidad por kilo. En el caso de la infusión ya le agregamos la hora. O si no se opta por el bolo, de frente una infusión de 0.14 unidades por kilo por hora, ¿no? Ahora, la guía te menciona que si no cae el 10%, la revisión te dice, o aproximadamente el 60 miligramos por decilitro, en la primera hora le puedes dar un nuevo bolo endovenoso de 0.14, continuando la infusión con la que estamos hablando. Entonces, acá lo que tenemos que recordar es una sola cosa. Todo en endocrinología y sobre todo en manejo de crisis hiperglicémicas se maneja en función a un objetivo. Entonces, vamos a tener que mejorar o vamos a tener que establecer un nuevo objetivo aquí. El objetivo de la hidratación es mejorar el volumen circulante efectivo. El objetivo de la insulina es establecer una caída de un descenso programático de la glucosa entre 50 y 75 miligramos por decilitro por hora. No más de 90, dice la revisión nueva.
es lo que mencionan en sus estudios. Entonces, no más de 90, pero esto es lo que dice la guía. Entonces, cuando estamos, acá se separan los dos tratamientos. O sea, cetoacidosis con estado hiperosmolar se separan solamente por un pequeño detalle. El valor en la cual yo voy a agregar soluciones dextrosadas. En cetoacidosis es de 200, en estado hiperosmolar es de 300. Y cuando llego a este escenario, y yo generalmente, la guía dice menos, pero cuando yo hablo con los residentes, bueno, cuando hablaba con los residentes o con mis alumnos en la universidad, les digo alrededor de 200, porque puede estar en 205. No vamos a esperar a que esté en 140 para recién ponerle la dextrosa, porque recuerden que tenemos una infusión bastante importante de insulina. Entonces, cuando estemos alrededor del valor de 200 en ceto y 300 en estado hiperosmolar, vamos a reducir la infusión a la mitad. Y acá viene otro objetivo. ¿Por qué le vamos a poner dextrosa? Para mantener una glucosa constante entre 150 y 200 en el caso de ceto y en el caso de estado hiperosmolar entre 200 a 300, generalmente al medio normal, hasta lograr criterios de resolución en insulinoterapia o hasta obtener estado de alerta y revertir la hiperosmolaridad que tiene este paciente, ¿no? Entonces, esos son los objetivos que nosotros tenemos en este caso. Pero la guía nos dice insulina subcutánea, perdón, insulina endovenosa como elección. Pero desde que se publicó la guía en el 2009, hasta ahora ya han pasado más de 10 años. Entonces, han habido estudios que se han reforzado un poco más con el problema del COVID, pero ya estaban empezando, teníamos estudios desde el 2004 con el doctor Umpierres en las cuales empezaron a utilizar insulina subcutánea. Por eso en esta guía, como estaba iniciando sus estudios, estaban mencionando que había alguna posibilidad de utilizar insulinoterapia subcutánea en pacientes que no cumplan los criterios de severidad, o sea, que no necesiten UCI. Estamos hablando de criterios de cetoacidosis leve o moderada, o máximo moderada. Y empezaron a utilizar insulinas, también ya el boom de las insulinas ultra rápidas, análogas, empezaron a ser un poco más frecuente, entonces se empezó a ensayar este tipo de pacientes, este tipo de tratamiento subcutánea con ultra rápidas versus insulina regular en cualquiera de estas formas, como ya les he presentado. Entonces, han habido regular cantidad de estudios para digamos, para esta revisión sistemática que hace la librería Cochrane. Habla de que solamente encontraron 5 estudios, porque buscaron todos los exámenes, todos los ensayos que hayan podido evaluar insulinas ultrarrápidas subcutánea versus insulina en infusión, ¿no? Los resultados primarios, tiempo de resolución, mortalidad por todas las causas y la hipoglicemia, ¿no? Y bueno, esta revisión es del 2016 y fueron estudios publicados hasta el 2015 en ese momento, ¿no? Como le digo, después de hacer toda la revisión con respecto a su búsqueda, se quedaron con 5 estudios y vamos a ver cuáles son. Entonces, valoraron 2 posibilidades diagnósticas. En ese momento solamente habían evaluado Lispro o Aspártica y en este momento vamos a ver lo que es de Lispro. Cuando hablamos de tiempo de resolución de cetoacidosis y evaluamos Lispro con insulina regular, solamente tenemos 2 estudios. El estudio de Umpierres del 2004, perdón, y el estudio de Caroli del 2011. En ambos estudios, el tiempo de resolución no favorece a nadie. Entonces, ambos estudios han demostrado, ambas intervenciones, ya sea la subcutánea, en la cual se pone la misma dosis de 0.1 unidad por kilo por hora, pero de manera subcutánea, van a lograr la misma, digamos, el mismo tiempo. Ninguna es superior a la otra. Por lo tanto, no podemos decir que beneficie a alguien. Cuando hablamos de la estancia hospitalaria, podemos ver que en el estudio de Caroli hay cierta tendencia a estar a favor de la insulina Lispro. Hay disminución de tiempo, supuestamente. Bueno, al menos en su estudio. Pero el estudio de Umpierres no lo define, o sea, no lo clarifica. Por eso, cuando se hace el análisis estadístico, se ve que la tendencia va, pero no llega a ser estadísticamente significativo. Lo que también concluye el estudio es que no pueden dar una opinión a favor de ninguna u otra. O sea, las dos podemos decir que no hacen daño, o sea, no generan complicaciones, pero tampoco aumentan el tiempo hospitalario. Y esto es cuando hablamos de hipoglicemia. En este estudio, en el análisis de hipoglicemia, hay un estudio que involucra a niños. Por eso tenemos 2 evaluaciones. Hay 3 estudios que lo evalúan, como Umpierres, el estudio de Eros y estudio de Caroli, y hay un estudio, el de la Maniva, que evalúa niños. Y en ambos casos, ya sea en adultos, ya sea en niños, no hay una mayor frecuencia de hipoglicemia para ninguno de los 2 brazos.
Obviamente, la insulinoterapia endovenosa manejada adecuadamente no debería aumentar el riesgo, pero obviamente por el tipo de medicamento va a aumentar, pero no se ve que haya una mayor, digamos, frecuencia de o mayor riesgo de hipoglicemia en el uso de insulina en el insulina endovenosa, y tampoco cierta tendencia hay de mejor de tener menos hipoglicemia en la insulina subcutánea, en este caso Lispro, pero no hay, o sea, no llega a ser estadísticamente significativo. Cuando hablaron de mortalidad, no les pongo el cuadro de mortalidad porque definitivamente en ninguno de los estudios se reportó algún fallecido. Entonces, el análisis estadístico es cero. Entonces, no hay diferencia significativa en mortalidad para esta molécula. Entonces, el estudio concluye que no hay datos suficientes para opinar a favor o en contra de ninguna de las dos. Si se pueden utilizar, ambas son seguras. La idea es evaluar qué tipo de paciente tiene. Cuando tenemos el estudio de ASPART, que es solamente un estudio y fue el estudio de un Pierres, demostró la misma tendencia que la que hemos presentado para Lispro. O sea, ambas opciones son igualmente válidas porque no aumenta tiempo hospitalario, no aumenta mortalidad, no aumenta riesgo de hipoglicemia y tampoco disminuye tiempo de resolución. Entonces, en los parámetros evaluados, ambas opciones, sea Lispro, sea Aspártica, si vamos a utilizar como insulina subcutánea, es posible, digamos, no vamos a estar cometiendo un error, digamos, ¿no? Y esto fue evaluado un poco más frecuente en el caso del COVID, porque en el COVID, pues tener monitoreo continuo a un paciente que esté con insulina endovenosa es bastante, digamos, exigente. Entonces, para disminuir la exposición, se trató de utilizar este tipo de estrategias con buenos resultados en esos escenarios también. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hablamos de insulinoterapia subcutánea. Pero obviamente va a haber criterios. O sea, esto de la insulina subcutánea solamente está dada para aquellas personas que tengan criterios de insulinoterapia, perdón, de criterios de cetoacidosis leve o moderada, no para insulinoterapia. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para utilizarlas en UCI? O sea, para que el paciente ingrese a UCI, son las que ustedes pueden ver ahí, ¿no? O sea, que tenga muy altas las cetonas, más de 6 miligramos, que tenga un bicarbonato bastante bajo, que el potasio esté bajo o esté muy alto, porque eso puede hablar de falla renal, que esté chocado o que esté taquicárdico por mucha deshidratación, que tenga falla renal aguda o haya una evidencia de falla renal aguda. Digamos, el estado mental bastante profundo en ambos casos, que la osmolaridad en el caso de estado hiperosmolar esté más de 350 y que haya algún factor, digamos, de comorbilidad importante, ¿no? Como evento coronario, falla cardíaca, stroke o hipotermia. Esos van a hacer que estos pacientes necesariamente vayan a UCI y son ellos los que definitivamente van a tener que utilizar insulina endovenosa. Este es un estudio bien simpático en la cual hablan de si podemos mezclar o no podemos mezclar la forma de hidratar a los pacientes, ¿no? Para mejorar algunos resultados importantes como resolución de cuadro de cetoacidosis y uso de insulina, ¿no? Acá pusieron dos bracitos, hicieron un ensayo clínico en la cual pusieron la guía tal cual como está y solamente con su hidratación con dextrosa, la cual cuando solamente ponían dextrosa, cuando le correspondía, movían la infusión de insulina regular, que eso es que generalmente lo que hacemos nosotros en emergencia, ¿ya? Digamos, el otro brazo de comparación era, bueno, ponemos la insulina fija a la dosis que le corresponde, digamos, yo peso 80 kilos, me correspondería 8 unidades por kilo por hora, y la mantengo en 8 unidades, y para eso, aparte de ponerle dextrosa, le pongo solución al medio normal, y ¿qué es lo que muevo? Muevo esto, muevo la velocidad de la infusión de las soluciones, tanto en función al nivel de glucosa, ¿no? Obviamente, si tengo glucosas más bajas, muevo más la infusión de dextrosa. El objetivo aquí es mantener fija la velocidad de infusión. Ambas tienen que ser en 200, la suma de ambas tiene que ser 250 mililitros por hora. Entonces, esto algunas veces se ha hecho en el hospital, recuerdo, pero nunca, no me había fijado en los objetivos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Vieron ¿cómo se llama? Varios parámetros de evaluación, ¿no? Y tomamos, por ejemplo, tiempo con el que alcanzan pH más de 7.3, bicarbonato más de 18, cuánto tiempo estuvieron en insulina, cuánto tiempo iniciaron insulina de larga acción, obviamente el costo hospitalario, cuántas bolsas o en general cuánto de fluido se ha utilizado y el tiempo total del estadio
en el hospital, ¿no? Y vieron que estadísticamente significativo el método de dos bolsas, o sea, en el que se pone dextrosa y cloruro, cuando, o sea, al medio normal, cuando corresponda y se mueve básicamente la infusión de estos y se mantiene fija la dosis de insulina, esa es la de 2 bolsas y vemos que con las 2 bolsas tenemos un tiempo más rápido de lograr bicarbonato más de 18, menor tiempo en infusión de insulina, menor tiempo para lograr iniciar insulina subcutánea y menos infusión de soluciones en general. Obviamente, pues, la insulina es la que revierte todo el proceso, entonces me conviene tener más estable la infusión de insulina. Y según el método de las 2 bolsas, como dice acá, logramos eso según este estudio, ¿no? Y acá tenemos otras evidencias de otros parámetros que se han medido y vemos pues que lo único que nos sale, bueno, hay 2 cosas que nos salen, digamos, estadísticamente significativo, que si bien estamos hablando de hipoglicemia, hipocalemia, hipercalemia, etcétera, las 2 cosas que nos han salido estadísticamente significativas son que estos pacientes todos han sido atendidos en el departamento de emergencia y todos han sido dados de alta de emergencia. O sea, como lo resolvieron rápidamente, el paciente se estabilizó, lo dieron de alta de emergencia. Entonces, hay un mayor porcentaje de pacientes dados de altas de emergencia y no hay ninguno que haya entrado a UCI. En cambio, con una sola bolsa, con el movimiento de la insulina, hay un 15% de que han requerido UCI por algún tipo de complicación. Entonces, el estudio concluye que el método de 2 bolsas también puede ser una alternativa para el uso de la hidratación cuando estamos necesitando ya la dextrosa para controlar nuestra insulinoterapia, enfocándonos de que la insulinoterapia fija es mucho mejor para la resolución de la crisis hiperglicémica, en este caso la ceto. Entonces, como siempre, ahora nos toca el manejo de electrolitos. Acá sí no ha cambiado nada, no hay ninguna diferencia en las revisiones que me he podido leer desde la guía hasta ahora, en la cual nos dice que cómo se maneja el potasio. El potasio sigue siendo la vedette de todo esto, del manejo de los electrolitos, y obviamente tenemos que para reponerla, tenemos que primero asegurar un flujo urinario estable, como les había mencionado al inicio, ¿no? Los 3 escenarios son que el potasio esté por debajo de 3.3, en la cual esta es la única indicación para suspender o detener, esperar el inicio de la insulina, porque no puedo iniciar en hipocalemia la dosis de insulina, porque les había mencionado que la insulina, ya sabemos, hace una redistribución del potasio. Entonces, ahí no ponemos retos de potasio, la guía recomienda de 20 a 30 miliequivalentes por hora. Más de 5.2, obviamente estamos en hipercalemia, la insulina y la diuresis por la recomposición del volumen circulante efectivo van a hacer que este exceso de potasio se pueda eliminar y por lo tanto no hago nada, pero sí lo tengo que vigilar en 2 horas. Y si el potasio está entre 3.3 y 5.2, le voy a agregar 1 o 2 ampollas de cloruro de potasio a cada frasco de infundir de solución, ya sea dextrosa, ya sea cloruro de sodio, la que esté usando, o si estoy utilizando las 2, a cada uno de ellos le tengo que poner esto. Otro objetivo, mantener el potasio sérico entre 4 y 5 para evitarnos problemas. Cuando hablamos de bicarbonato, ya les había adelantado el valor de 6.9, ¿no? Y la guía nos habla, los 2 primeros puntos, de que si está en más de 6.9, no le doy nada. Manejo bien mis parámetros anteriores, pero si está en menos de 6, le doy 100 milimoles de bicarbonato, que son 5 ampollas de las que tenemos nosotros, en 400 cc de agua destilada con una ampolla entera de cloruro de potasio, y esto se lo pasamos en 2 horas. Y se repite siempre y cuando el pH esté menos de 7, perdón. La revisión habla de que en algunos estudios han visto que podemos utilizar tempranamente el bicarbonato, pero entre pH 6.9 y 7, pero solamente utilizamos la mitad, en la mitad de agua, con la mitad de potasio, y que esto también se tiene que pasar en 2 horas y repetir siempre y cuando el pH ya está establecido por encima de 7. Este es uno de los adelantos que hay en manejo del bicarbonato. Y otra de las ampliaciones que han habido en cuestión del fósforo, si bien es cierto, la guía solamente menciona el valor de un fosfato sérico menos de 1.0, perdón, en unas revisiones agregan disfunción cardíaca evidente, anemia marcada o depresión respiratoria, ya es indicativo para reponer fosfato, ¿no? Y como lo reponen con 20 y 30 miliequivalentes de fosfocalium, que le llaman la ampolla, que se tiene que pasar máximo en 4 milimoles por hora como velocidad o máximo 90 milimoles al día,
Y durante la infusión tenemos que controlar cada 4 o 6 horas el valor de fósforo y de calcio para ver cómo se comportan estos electrolitos. Como ya les había mencionado, tenemos varios factores desencadenantes. Todas las enfermedades agudas habidas y por haber le van a desencadenar una crisis hiperglicémica a los pacientes. Esta revisión nos separa en factores fuertes, que son los que más van a predisponer al desarrollo de una enfermedad o una crisis hiperglicémica, y factores débiles, que si bien es cierto no son tan importantes, pueden desencadenar las hiperglicemias dependiendo de los contextos. Y acá tenemos que tener en cuenta que están considerando, antes solamente consideraban al aceto y al estado hiperosmolar, aquí se está considerando también a las cetoacidosis euglicémicas. Entonces, esos tienen otros tipos, como ya les había mencionado, el retiro brusco de la insulina o bajar más la dosis más del 10%, diabéticos tipo 1, etcétera, son algunos de los factores que tenemos que tener en cuenta para sospechar en una cetoacidosis euglicémica. Acá ¿cómo se llama? Para la lengua anglosajona, pues te ponen la memotecnia de las 7 I's, que son importantes para descartar o detectar estos factores agudos. Un bonus track, algo que me he encontrado ahora revisando, o sea, sabíamos que el estado hiperosmolar hiperglicémico aumenta el riesgo de hipercoagulabilidad sanguínea y dependiendo del contexto del paciente podemos tener trombosis durante la hospitalización, sobre todo porque si va a tener alteración del estado sensorio va a estar en inamovilidad. Entonces, tenemos que calcularle su riesgo de trombosis y según eso vamos a determinar si mi paciente es bajo riesgo, podemos considerar una profilaxis con heparinas de bajo peso molecular. Sin embargo, si tiene alto riesgo de trombosis el paciente, tenemos que considerar el tratamiento con heparina de bajo peso molecular. Y es más, si hemos considerado iniciar el tratamiento y lo hemos iniciado, pues cuando este paciente se vaya de alta, todavía tiene que mantener el tratamiento con bajo peso molecular hasta 3 meses por lo menos de el alta del paciente. Entonces, este es el bonus track de la revisión de ahora. Solo ya para terminar, algunas diferencias, digamos, ha salido una guía, sobre todo la guía británica, que habla de cetoacidosis y manejo de COVID, que nos ponen algunos puntos importantes sobre algunos escenarios que son diferentes en la ceto, ¿no? Por ejemplo, tenemos que saber que los pacientes que son diabéticos tipo 2 y estén con SGLT2, definitivamente independientemente de lo que vengan y viene con COVID, vamos a tener que hacerle un barrido completo, inclusive le vamos a tener que medir cetonas. Bueno, eso está en Estados Unidos, ¿no? Y dependiendo de esos resultados vamos a iniciar con el tratamiento. Definitivamente, inhibidores de SGLT2 y metformina tienen que ser suspendidas al ingreso, ya lo sabemos. Obviamente, bueno, esto es más que todo por lo del COVID, ¿no? El uso de IECA, SARA2, que en un momento estaban contraindicadas o estaban en dudas si se utilizaban o no, y el uso de antiinflamatorios no esteroideos no se pueden usar. Punto muy importante, sabemos que la cetoacidosis es bastante enérgica con la hidratación, pero estos pacientes hacen daño pulmonar y podemos aumentar un edema agudo de pulmón, y eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que ajustar la infusión de líquidos en el estado del paciente, sobre todo si está en un estatus severo de la enfermedad del COVID, ¿no? La insulina generalmente debemos de cambiarlo en función a cómo van los requerimientos del paciente. Recordar que estos pacientes, que sobre todo si están en corticoides, van a necesitar un montón de insulina para corregir la hiperglicemia secundaria al uso de corticoides, ¿no? Y eso es lo que nos dicen acá. Vamos a tener que utilizar dosis altas, no tengamos miedo, porque a veces algunas veces nos ponemos pensando en las otras cetos que no son no necesitan más, con esta nos hemos a veces quedado cortos. Entonces, aquí es algunos detalles que cambian, ¿no? Bueno, y con esto ya sería todo lo que tenía que informarles acerca de algunas actualizaciones que hay en el manejo de crisis hiperglicémicas. Estoy ya no a responder sus dudas.